La arquitectura paleocristiana. Tras la libertad de culto concedida a los cristianos en el Edicto de Milán del año 313 después de Cristo, la influencia de este grupo religioso se hizo sentir en la arquitectura y el arte en general, con la difusión de sus propias formas iconográficas. Durante su etapa previa, que era de clandestinidad, los ritos cristianos se realizaron en dos espacios concretos. Primero, en las sinagogas de los judíos, por la consideración inicial del cristianismo como una secta judía, y después en las catacumbas romanas, junto a las tumbas de personajes santos de la nueva religión. Vamos a hablar de las catacumbas. Las catacumbas son un espacio de culto. En principio, se asoció el uso de estas con las persecuciones sufridas por los cristianos durante el Alto Imperio. Sin embargo, el uso de las catacumbas se basa en la relación entre los santos personajes enterrados en las mismas como ejemplo para la comunidad y los cultos de esta misma. En principio, no se dio un acondicionamiento del espacio catacumbal, limitándose a la inclusión de una serie de símbolos iconográficos como el buen pastor y algunas imágenes bucólicas que permitieran la transición del paganismo al cristianismo. Con el paso de los siglos, las catacumbas fueron enriqueciéndose como antesala de los mausoleos cristianos del Bajo Imperio. Como ejemplo tenemos las catacumbas de la Vía Latina en estas dos ilustraciones que tenemos al lado. Durante el primer siglo, los cristianos de Roma no tuvieron cementerios propios. Si poseían terrenos, enterraban en ellos a sus muertos, y si no los poseían, recurrían a los cementerios comunes que se usaban también por los paganos. Por ese motivo, San Pedro fue enterrado en la necrópolis, que es la ciudad de los muertos, de la colina vaticana, abierta a todos. Del mismo modo, San Pablo fue sepultado en una necrópolis de la Vía de Ostia o Vía Ostiense. En la primera mitad del siglo II, después de tener algunas concesiones y donaciones, los cristianos empezaron a enterrar a sus muertos bajo tierra, y así comenzaron las catacumbas. Aquí tenemos algunas imágenes de las catacumbas de San Calixto, también bajo la ciudad de Roma. Estas son algunas de las más grandes, las catacumbas de San Calixto. Aquí tenemos unos frescos de las catacumbas de San Marcelino y también algunos frescos y dibujos en las paredes, incluso relieves de las catacumbas de Santa Domitila. Era frecuente que en las catacumbas se escribieran o se insertaran en los muros anagramas cristianos. De ellos se han encontrado muchos en las catacumbas, donde predomina el símbolo de la Pax, junto con el Alfa y el Omega y el llamado Crismón, que es esa cruz de 4 brazos iguales, también con el Alfa y el Omega. Otros símbolos los vemos aquí, símbolos todos relacionados con el culto cristiano, que en ese momento era un culto que se hacía en secreto, por ende los símbolos son tan importantes porque solo podían ser interpretados por ellos. Luego tenemos a las sinagogas como edificio también principal y primario donde se desarrollaron los primeros cultos cristianos. El esquema de la sinagoga se ajustaba a las necesidades de la nueva espiritualidad cristiana porque era básicamente una sala de reunión alargada configurada por 1 o 3 naves dirigidas hacia un cubículo en uno de sus extremos. Este cubículo era un armario que en el caso de los judíos servía para guardar la Torá y en el caso de los cristianos se convirtió en los primeros altares. Sobre las naves laterales se levantaban unas galerías que funcionaban como gineseos, es decir, espacios donde las mujeres acudían a la iglesia. Toda la estructura estaba cubierta por un sistema adintelado con un tejado a 2 aguas, como vemos en este esquema, donde hay un edificio de planta de 3 naves, con 2 naves laterales y la central. Hacia un extremo encontramos el tabernáculo, que en las antiguas sinagogas era el sitio donde se guardaba la Torá, galería central, galerías laterales y un techo a 2 aguas. En la sinagoga de Dura Europos, en estos planos podemos ver el desarrollo de este espacio que originalmente era sinagoga y luego se convirtió en iglesia cristiana, de la cual en el rescate de la misma se han encontrado numerosos frescos tanto de origen judío como de origen cristiano también. Este es el tabernáculo de la sinagoga de la misma procedencia, de la sinagoga de Dura Europos, el antiguo tabernáculo donde se guardaba la Torá. Ahora vamos a hablar de las basílicas y para ello empezamos hablando de las tipologías basilicales.
También tras el edicto de Milán, el año 313, ya hemos dicho que los cristianos consiguen libertad para desarrollar su culto, comenzando a multiplicarse el número de sus templos. El modelo inicial parte de la sinagoga tradicional, como hemos visto, modelo que se refleja en la primitiva iglesia de San Pedro del Vaticano, si bien con algunas modificaciones propias del cristianismo. Pero será la adaptación de la basílica romana la que predomine para el ejercicio del culto cristiano, el cual será la religión oficial poco tiempo después. El uso de las basílicas se inscribe en la nueva transformación de la sociedad impuesta por el cristianismo, en la cual se necesitaban edificios de grandes dimensiones para contener a todos los nuevos fieles. No se utilizaron los antiguos templos paganos, principalmente porque su carácter estaba identificado con precisamente el paganismo, así como tampoco se usaron las termas, las cuales fueron clausuradas y proscritas en la sociedad. Aquí tenemos el modelo de una basílica romana, en este caso una basílica de 5 naves, 3 naves abiertas, una central y las 2 laterales, donde encontramos distintos locales. En realidad la tipología de la basílica desciende de las antiguas tipologías de las estoas, son 2 estoas encontradas. Generalmente las basílicas tenían 2 cabeceras absidiales con una forma en exedra, es decir, en medio círculo, y los accesos se daban por los lados, como se ve en este esquema. La basílica entonces era el edificio tradicional para celebrar, en el caso de Roma, las reuniones de diverso tipo. Originalmente se utilizaron para impartir justicia, transformándose posteriormente en lugares de reuniones de intercambio comercial o reuniones de tipo político adjuntas a los foros. El modelo de la basílica romana fue transformado por los cristianos. Las naves fueron destinadas a la congregación de los fieles y se retiró un ábside para crear la entrada, en un concepto espacial lineal propio de la liturgia. El altar se ubicó al final del recorrido frente al otro ábside de la basílica. También otro esquema fundamental utilizado por los primeros cristianos eran los templos de planta central. Este modelo espacial se empezó a usar con profusión y sobre todo en el oriente del Imperio Romano o en el Imperio Romano Oriental hubo bastante difusión de este tipo de edificios, los cuales se transformaron casi siempre los antiguos edificios romanos en santuarios e iglesias. En muchos casos este modelo se derivó directamente de las tumbas romanas, que luego fueron utilizadas por los cristianos. Además, existían diversos ejemplos de templos y santuarios romanos de planta central que fueron utilizados posteriormente para ritos cristianos. Pero el modelo de planta central presentaba algunos problemas en lo que a la distribución espacial de los fieles se refiere, por lo cual su utilización como iglesia fue desde el principio problemática. Finalmente, el modelo espacial de los edificios de planta central se utilizó en los baptisterios y en las tumbas regias. Posteriormente, este elemento se incorporó a las criptas de las iglesias. Vamos a hablar de las basílicas paleocristianas de planta longitudinal. Como vimos en el video anterior, descienden de las antiguas basílicas romanas. El ejemplo más importante de los primeros tiempos del cristianismo es la Basílica de San Pedro del Vaticano, que no es la actual sino la antigua basílica paleocristiana, construida en los tiempos del emperador Constantino. Consta de 5 naves que estaban rematadas en un ábside semicircular. A sus pies tenía un nártex y un atrio. Vamos a ir explicando conforme a este esquema cuál es cada uno de los componentes, de izquierda a derecha. Tenemos en primer lugar, después inmediatamente de la entrada, tenemos un atrio, que es un patio que está porticado, tiene un pórtico con columnas alrededor. Este patio lleva el nombre de Paradisum, porque hace alusión al paraíso terrenal. Dentro de este patio y justamente en el eje central de él se encuentra una fuente que significaba la pureza, es decir, un lugar para hacer las abluciones sagradas, es decir, los lavados rituales. Inmediatamente, más hacia la derecha, encontramos este espacio que se llama nártex. El nártex era una especie de vestíbulo anterior a la iglesia, que es el lugar donde las personas que no habían sido todavía bautizados en el rito católico podían escuchar la misa y las homilías. A estos personajes que no habían sido todavía bautizados se les llamaba catecúmenos.
Entonces el nártex es el espacio en las iglesias paleocristianas y después en las bizantinas, donde los catecúmenos escuchaban la misa, porque no podían entrar ya al recinto sagrado que era la iglesia, que es el que viene posteriormente, en este caso una iglesia de 5 naves, con una gran nave central y 4 naves laterales, separadas o articuladas por una columnata cada una de ellas. Todo esto va a desembocar a una cabecera de la iglesia donde hay un ábside semicircular y inmediatamente anterior a él encontramos el presbiterio, o sea, el lugar donde el sacerdote o desde el cual el sacerdote impartía los sacramentos. En estas imágenes podemos ver algunos de los cómo lucía la antigua Basílica de San Pedro del Vaticano ya a finales del siglo XV. El espacio clave sigue siendo realmente el ábside, donde se sitúa el altar y la gran nave central donde se concentran los feligreses. Las naves laterales quedan como espacios de circulación y posteriormente sirvieron como vías de acceso hacia los altares secundarios. El espacio frontal, es decir, el nártex y el atrio, servía durante los primeros siglos de la iglesia oficializada, como mencioné anteriormente, para albergar a los catecúmenos que aún no estaban integrados plenamente al cristianismo. En el caso de la Basílica de San Pedro, esta función se duplica, puesto que el atrio también actúa como una gran antesala de la iglesia, dejando el nártex para explícitamente los catecúmenos. Las naves son separadas por hileras de columnas clásicas, mientras las cubiertas son adinteladas con una estructura de madera, como se puede ver en esta sección. Este otro esquema lineal podemos ver el conjunto monumental y podemos ver que sufrió varios cambios y modificaciones en el transcurso de los siglos hasta que fue demolida totalmente y definitivamente a principios del siglo XVI para construir la nueva Basílica de San Pedro, que es la que existe hasta el día de hoy. En el interior de la basílica esta no era muy diferente de los modelos romanos, realmente lucía como cualquier basílica romana. Es en el ábside donde se ubica el altar mayor donde encontramos elementos puramente iconográficos que distinguen a esta como basílica cristiana, diferenciándola de las basílicas romanas. El templo cristiano, derivado de la sinagoga, se asemejaba formalmente a las basílicas romanas, tal como podemos apreciar si comparamos la basílica cristiana de San Pedro con otra basílica que es pagana, la basílica de Magencio, por lo que estas últimas comenzaron a ser aprovechadas con fines religiosos. Pocas basílicas romanas se usaron para esto, pero algunas de ellas son muy importantes, como esta de Magencio. En el caso de esta basílica, el ábside contiene el altar mayor y frente a él se ubicaba el presbiterio. La nave principal era para la reunión de los fieles y las naves laterales se aprovechaban como paso y a otras capillas laterales. Otra basílica importante de este periodo es la Basílica de San Juan de Letrán. Hay que decir que a partir del Edicto de Milán, que ya se mencionó anteriormente, y a pesar del predominio de la basílica en los templos de nuevo culto, la jerarquía católica del siglo IV trató de desmarcarse de la riqueza ornamental de la arquitectura romana, deshaciendo el lenguaje clásico en pos de una simplicidad compositiva. Por eso no vamos a encontrar en los templos cristianos tanto lujo como en las antiguas basílicas romanas. Otra basílica importante de este periodo es la Basílica de la Natividad, ubicada en Belén, el lugar donde supuestamente nació Jesús de Nazaret. En este caso, esta basílica, que después fue convertida en templo cristiano ortodoxo, tenemos también el Paradisum con su pórtico. Ya no existe el nártex, ya en la época más reciente dejó de utilizarse, luego en sí el espacio de la propia basílica, y el santuario, que también se le llamaba en griego Anastasis, que es el lugar donde se bajaba a la cripta donde se supone que estaba la cueva donde nació Jesús, la cual vemos aquí en estos esquemas. Otra basílica paleocristiana de suma importancia, también en el oriente del antiguo Imperio Romano, es la Basílica Compuesta de San Simeón Estilita, ubicada en Calat Semán, en la actual Siria. Aquí podemos ver en la planta que es un conjunto bastante monumental, bastante grande, de 4 basílicas, cada una de 3 naves, que van a dar a un espacio central donde se veneraba la columna donde San Simeón vivió
bastantes años de su vida, por eso se le llamaba San Simeón Estilita. Al lado tenemos una serie de edificios que eran básicamente un antiguo monasterio, donde los monjes de este monasterio estaban encargados de la administración y el cuidado de estas 4 gigantescas basílicas, las cuales hoy día pues están en ruinas, pero se han podido hacer bastantes levantamientos y de muy buena calidad. Aquí tenemos algunas fotos de esta basílica de San Simeón Estilita tal como ha permanecido hasta la actualidad.